Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muy buena noche a ti y a tu audiencia. Pues ya la oposición lo adelantó, interpondrán acciones de inconstitucionalidad en contra de estas modificaciones. Podría terminar la discusión en la Suprema Corte. ¿Qué curso ves que puedan tener? Mira, yo creo que es muy probable que esta sea del grupo de 3 leyes bastante intrusivas de la polémica y de irregularidades en el procedimiento legislativo, y también el ejercicio de una mayoría que supera incluso aquellas históricas de levantadedos del PRI, porque aquí fue 0 mociones en lo particular aceptadas. 0. Prácticamente es el ejercicio del rodillo parlamentario. Sí. Se pasa por encima de todo. ¿Qué preocupaciones vemos en esto, que se acote, digamos, el amparo, y si quieres luego vemos el tema de amnistía? Bueno, el del amparo, mira, a reserva de opinarlo más a fondo, sí, pero simplemente para relacionarlo con la otra ley, la que se está resolviendo en el Senado, que tiene que ver con las Afores. La de Afores, sí. Y que modifica distintas leyes. Imagínate la posibilidad que un ciudadano que pierde sus Afores, porque rebasó los 70 años y los dejó allí, sí, y ahora promueve un amparo, pero con las nuevas leyes de amparo que impiden la suspensión. Por supuesto que este señor lo que tendría que esperar es que acabe el juicio. Y mientras tanto le estaría aplicando la sustracción, la confiscación de sus ahorros, lo cual está prohibido en el artículo 22. La confiscación está expresamente proscrita en la Constitución, y materialmente eso es lo que significa que las Afores tomen el dinero, digamos, por vía de una ley. Entonces también ves que lo de Afores termine en la Corte. Todo va a terminar en la Corte, y infortunadamente, si se pronuncia la Corte, ojalá y no, antes de las elecciones, pues lo que van a hacer es hacer perro del mal a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces, por estar deteniendo leyes que todos saben, con un sedazo básico de constitucionalismo y de legalidad, sabemos que adolecen de múltiples falencias, muchas fallas en uno y en otro caso. Entonces, ese ciudadano que pierde sus Afores por una confiscación material, yo no digo que sea real, material, porque se parece a una confiscación. Si eso pasa con esas 2 leyes, la que me parece más grave, y es la que yo me dediqué un poco más, porque pega en la línea de la constitucionalidad de forma muy, muy fuerte, y tiene que ver con que la ley de amnistía votada recientemente, apenas ayer, sí, en la madrugada, sin ningún cambio, disfraza de amnistía lo que materialmente son indultos presidenciales, pero lo hace porque no puede meterse a reformar el Código Penal, porque sería muy evidente. Esta mayoría no quiso tocar las reglas del indulto, porque en el fondo el indulto tiene mucho más controles. Es un viejo instrumento típicamente del Ejecutivo, de hecho viene del constitucionalismo estadounidense del siglo XVIII, y es exclusivamente para el presidente perdonar, pero es caso a caso, ni masivamente, ni por supuesto en el caso de los indultos, ni tampoco es concesión por cualquier cosa. Normalmente es por razones humanitarias o por errores judiciales. ¿Qué pasa en las amnistías? Y ahí viene lo grave. La amnistía tiene una aparente regulación desde el año 20, además con una ley votada en la oscuridad de la pandemia, porque no se discutió, se hizo por Zoom. Por supuesto, también se pervirtió la amnistía desde el 20, pero al menos estableció un procedimiento donde básicamente se contiene los abusos y excesos, porque la amnistía es una facultad típica del legislativo, nunca del Poder Ejecutivo. Y entonces, lo que ocurre, Alex, es que aquí está pasando lo contrario. El presidente está ocupando el lugar del legislativo, algo que seguramente no le gustará, a través de una comisión que se regula en esa ley de amnistía, donde participan 4 integrantes de su gabinete, termina siendo el presidente de la República, no cualquiera que le toque ejercer estas competencias, si no se echan abajo a través de una acción de inconstitucionalidad. Ese presidente terminará haciendo una suerte de tribunal especial
lo cual está proscrito también por la Constitución. Bien. Y solo con sus funcionarios públicos del ámbito del Poder Ejecutivo. Y lo más grave, Alejandro, se podrá amnistiar en delitos del orden local lo que está prohibido completamente porque son autoridades del orden federal, y entonces en el fondo pues es una invitación a que primero se colapse el federalismo, porque desde el ámbito federal se está suponiendo que se tiene la competencia para introducirse. Sí. Si se otorga amnistía a alguien cuando entre en vigor esto, antes de que la Corte determine si es o no constitucional, ¿qué ocurre con esas personas que sean liberadas? La Corte puede suspender. Sí. Puede suspender los actos derivados de esa ley. Okay. No la ley como tal. También la Corte se ha pasado muchas veces porque a partir del año que convalidó aquella ley de salarios mínimos a favor de ellos, que la suspendió, de los propios ministros, a partir de ahí ha abusado en exceso de la suspensión de las leyes. Las leyes no se deben suspender hasta que acaba el juicio de constitucionalidad. Bien, veremos qué curso tiene. Miguel, como siempre, muchas gracias por tu explicación y análisis. Gracias, Alejandro. Gracias a Miguel Eraña.